how the stars stole the night away. Badia, say do you remember? Badia, dancing in September. Badia, never was a cloudy day. Muy buenas. Me toca inaugurar el ciclo de conferencias que llevan por título Ciencias del Bar. Antes que nada querría agradecer al PayPay y a su personal pues la total disponibilidad que nos han ofrecido para hacer este ciclo, y que sepáis que es el segundo miércoles de cada mes y tenemos cerrado ya prácticamente hasta octubre. O sea, esta es la primera y cada segundo miércoles de cada mes, es fácil de calcular, pues tendremos una conferencia. Yo pensaba subirme ahí al lado del escenario y empezar a hablar, pero la verdad es que hay un cómodo hueco aquí en la barra que se adapta perfectamente a mi codo, y la verdad es que no tengo ni idea de cómo se ha podido hacer este hueco. Este local es un local conocido, o sea, desde que se abrió, pues vengo visitándolo, he sido habitual, porque ahora la paternidad me atenaza y se me nota en la garganta porque me van pasando virus mis niños. Bueno, la estructura de estas conferencias, la idea es hacer una presentación corta de algunos datos interesantes sobre el tema del que vamos a hablar, y luego debate abierto, es decir, preguntas, opiniones, quejas, maldiciones. Pueden ustedes hacer lo que quieran y pueden ustedes decir lo que quieran, porque en este local, de forma tradicional, no hay mucha censura. Bueno, ¿qué es una microalga? Yo me voy a referir a microalgas como organismos fotosintéticos unicelulares, es decir, que están compuestos de una única célula, perdón, o como mucho de una serie de células una detrás de otra. La morfología de las microalgas es variadísima. Yo llevo 25 años trabajando con microalgas y no dejo de sorprenderme de las distintas formas que tienen estos organismos. Son muy importantes. Alrededor del 50% de la fotosíntesis del planeta, es decir, la mitad de la fotosíntesis total, contando con la selva amazónica, contando con todo, la realizan las microalgas. Y de hecho los últimos datos dicen que esta estimación es corta, porque antes no se tenían en cuenta las células más pequeñas. Entonces el nanoplancton y el picoplancton, que son células de una micra aproximadamente, muchas veces se escapaban de los recuentos, y ahora con las modernas técnicas de citometría de flujo se cuentan todas, incluidas estas. Como dato curioso, no sé quién tuvo la santa paciencia de calcular cuántas células algales podían convivir en un momento dado en el planeta Tierra. Y son 6,25 por 10 elevado a 25. Si se hace una idea, el número de estrellas en el universo es 1000 veces menor. Es decir, cualquier proceso que afecte a las microalgas siempre afecta a todo el planeta. Y de hecho el planeta es como es por culpa o por causa de las microalgas. ¿Cómo utilizamos nosotros las microalgas? Hay solamente un par de precedentes o de antecedentes preindustriales. En México se recolectaba espirulina, y el cronista de la conquista de México, López de Gomara, que por cierto jamás puso un pie en México, no salió jamás de la península, pues explicaba cómo recolectaban con un cedazo estas algas y cómo las secaban y las comercializaban. Se supone que el comercio de la espirulina en México precolombino era equivalente al del queso en la Europa medieval. Esto pues se dejó de hacer durante mucho tiempo, es decir, durante toda la época de la conquista y posterior se dejó de recolectar la espirulina, pero en los lagos del Chad, en África, todavía se recolecta. En algunos lagos un poco salinos que producen naturalmente espirulina, pues las mujeres, porque es una labor exclusivamente femenina, pues cuelan el agua, se quedan con la espirulina y luego hacen una especie de churritos que los regalan sobre todo a las embarazadas, porque dicen que trae suerte. Realmente la espirulina tiene un 90% de proteína y como no la procesan ni no la calientan, pues mantiene todas las vitaminas. Y no es que le dé suerte a las embarazadas, es que previene contra el raquitismo. Quitando esos dos casos, no se ha cultivado espirulina hasta que no ha empezado la época industrial. En acuicultura, las microalgas se usan como cultivos auxiliares, es decir,
como alimento de organismos que a su vez van a servir de alimento a peces o crustáceos. En ensayos de toxicidad, esto es un uso muy relíctico, muy puntual o muy específico, pero yo lo pongo aquí porque es mi campo de experiencia. Yo llevo mucho tiempo trabajando en esto y como cultivo para extracción de compuestos de todo tipo. Esto probablemente es lo que más les interesa a ustedes y es donde más hincapié voy a hacer. Lo demás no lo voy ni a nombrar. ¿Qué productos se pueden extraer de las microalgas? Pues pigmentos, ácidos grasos como el famoso omega 3. El omega 3 que tiene el pescado azul no lo producen ellos, lo toman de crustáceos que a su vez lo han tomado de las microalgas. Moléculas de contenido energético como hidrógeno, metano, amoníaco, sustancias bioactivas como medicinas, cosméticos y componentes para producir combustibles, de los que voy a hablar un poco más extensamente y con un poco más de rabia más adelante. El problema del cultivo de las microalgas es la rentabilidad. Es decir, cultivar bien microalgas, hacer un cultivo puro de microalgas que esté limpio es muy, muy caro. Eso es una foto aérea de la ciudad de Texcoco, que está como a 40 kilómetros al noreste de México. Y esa laguna ovalada que ven ahí produce espirulina de manera natural. No hay que sembrarla, no hay que cuidarla. Eso es un decantador, que como en las salinas va retirando agua por evaporación y que uno muchas veces está en la cuerda floja cuando trabaja con ellas. Bueno, pues la empresa que gestionaba eso quebró. Eso ya les puede dar una idea de que no es fácil dedicarse a la acuicultura de microalgas y que uno muchas veces está en la cuerda floja cuando trabaja con ellas. El concepto nutracéutico, que se inventó a final de los años 80, es bastante reciente, inicialmente hablaba de productos farmacéuticos de origen natural, es decir, muy poco procesados. Lo que pasa es que la palabra se ha pervertido, entre comillas, y ahora se aplica a un montón de cosas que pueden ser nutracéuticos o no. Como el término no está protegido, pues cualquier cosa medio ecológica le llaman nutracéutico. Y hay pues una alta variabilidad en el mercado, más o menos llamativa su envuelta, y ustedes no sé si lo leerán ahí porque mi pantalla tiene poca resolución, pero yo querría que ustedes hicieran un ejercicio de crítica. Es decir, cuando ven un anuncio donde hay microalgas envueltas, que hagan un poquito que tengan una visión un poco crítica. La primera línea pone suplemento de microalga marina. Que se sepa, hay 27.000 especies de microalgas identificadas. Alma de cántaro, por lo menos dime qué especie es la que has metido ahí. Con aminoácidos, orgánicamente pura, y que potencializan beneficio. En vez de decir potencian, alguien dice potencializan, ustedes no se fíen nunca cuando alguien dice eso. Nunca. Esas palabras largas están hechas a propósito para sonar mejor. Más abajo pone, estudios han demostrado reducción del colesterol, desintoxicación del sistema nervioso central e inmunológico. Y un asterisco, que en la página no te lleva a ningún lado y yo ya no he querido buscar más hacia dónde va ese asterisco. ¿A dónde quiero ir a parar con esto? ¿Son rentables las microalgas? A ver, esto es un botecito de clorela. Clorela seca y comprimida. Casi $30. Dunaliella produce betacaroteno, que es una cosa que también hay en las zanahorias y a punta pala, y 30 pastillas, 21 euros y pico. El betacaroteno comprado a casas comerciales de productos químicos puros, o sea, gente seria, es muy caro. O sea, 25 gramos, 218 euros. No hace falta que hagan la cuenta porque salen 8.700 euros el kilo de betacaroteno. Porfiridium produce ácido araquidónico, que lo usan los culturistas porque es como lo contrario del ibuprofeno. Es decir, es un inflamatorio, no un antiinflamatorio. El ácido araquidónico aparece mucho en la red ligado a fotografías como esa. Su uso a mí me da la impresión de que es bastante peligroso. Pero este frasco, que es bastante grande, te dice $100, no hombre, $60 si te lo dejamos de oferta. La palma se la lleva la astaxantina, producida por una alga de agua dulce. 30 grajeas, 4 miligramos para uno, cada una 20 euros. Es decir, salen 167 euros el gramo, que son 16.700 euros el kilo. Este es otro anuncio muy divertido. Cuando lo puse en la presentación me dio un poco de pudor y taché
puse un cuadradito negro encima de la marca. Pero luego lo pensé y dije, bueno, si es publicidad, es público, ¿no? No tiene desperdicio. Betacaroteno, alga de una lila y zanahoria, 40 perlas. Y por aquí abajo, que está la composición, dice aceite de zanahoria, alga, vitamina C que hay en la naranja, vitamina E que hay en la selga, no tienen por qué pagar tanto por ello. Y de recipiente aquí abajo pone betacaroteno. Por aquí abajito está. Y luego ustedes ya si quieren añaden al carrito, pero que nadie les engañe, es decir, que sepan lo que se están comiendo. Y esta es la piedra de toque. A mí me encanta discutir de esto, el biodiesel. Cuando alguien me dice, trabajas con microalgas, el alimento del futuro, le digo, pues mira, no. Pues para biodiesel. Ya ahí hay como decía Tim Minchin, una grieta en mi muro de contención de buena educación, en mi dique. El biodiesel obtenido de microalgas no es rentable. No sé si han pillado la alegoría. ¿Bien? Sí, lo pillan. No hace falta que lo repita, ¿no? Está claro, ¿no? En la producción de biodiesel, gente que sabe mucho más que yo de microalgas y que sabe calcular cuánto vale iluminar un metro cuadrado o cuánto valen las sales que hace falta para mantener un cultivo. Me han dicho que en reactores se puede obtener como mucho 30 gramos de biomasa por metro cuadrado y por día. Esta es la única cuenta que les voy a hacer en la presentación. Solamente un 30% puede ser de aceite. Eso implica 30 toneladas métricas por hectárea y por año. Y un kilo de biomasa puede producir como mucho 100 mililitros de biodiesel. Y un kilo de biomasa de microalgas es centrifugar una cantidad enorme de agua. Es decir, que un litro de biodiesel sale a 150 euros. Sin tener en cuenta cuánto vale la maquinaria, contando con que todo va a salir bien. Yo he trabajado en tanques al exterior de 3.000 litros y un viernes por la noche vino una cigüeña a morirse en nuestro tanque. Con lo cual uno llegó el lunes por la mañana y allí había de todo menos microalgas. O sea, quita el tapón y lava el tanque entero de 3.000 litros porque no vale para nada. Es decir, sin contar los imponderables y sobre todo sin contar lo más caro que es el sueldo de la gente que trabaja en eso. Si le sumáis ese dinero a esos 150 euros, ¿cuánto vale un litro? Yo no soy capaz de calcularlo, no me hago una idea. Y una disquisición última respecto a esto. Solamente se puede usar biodiesel a partir de algas que crezcan en agua dulce, porque la cantidad de yodo que lleva las algas que crecen en agua marina es tal que supera en 10 veces la legislación vigente. Por otra parte, también disquisición lateral, comer muchas microalgas muy seguido no es bueno porque están tomando demasiado yodo, sobre todo las macroalgas. El agua dulce va a ser un recurso cada vez más caro y cada vez más escaso en el siglo XXI. Es una pena que no vean esta letra tan pequeñita, porque esto es una noticia del 2014. El parque de microalgas para hacer biodiesel ya está en marcha. Yo me acuerdo mucho de mi jefe, de mi director de tesis, porque antes de iniciar este parque de microalgas, reunieron a 3 de los mayores ficólogos que hay en España. García Guerrero, del Instituto de la Fotosíntesis de Sevilla, Pedro Cañabate, del Toruño, y Luis Lubián, que fue mi director de tesis y que lamentablemente falleció el año pasado. Y los 3 dijeron lo mismo. Las microalgas no valen para extraer biodiesel porque son muy caras. Y les dijeron, muchas gracias por su prudencia y ala, para adelante. Evidentemente esta empresa jamás ha dado resultados rentables. Se habrán gastado muchos miles de euros en subvenciones que hemos pagado todos. Y Luis Lubián, que fue mi jefe, se reía mucho, porque el hombre tenía muy buen humor, porque aquí lo nombran y le cambian el nombre. En vez de Luis Lubián le ponían Francisco Lubián y él se reía muchísimo porque además él decía, pero qué cara tienen si yo soy de los que he dicho que no y están usando mi nombre. Luego que la publicidad que aparece aquí arriba sea Cepsa, no sé si es casual o no es casual. Uno nunca sabe. Hay gente, sobre todo de países del tercer mundo, que la llevan cruda con la compra de crudo, si me permiten el retruécano, que están intentando optimizar la producción de biodiesel, sobre todo usando especies que son filamentosas y que son más fáciles de centrifugar que las que son unicelulares. Estas son filamentosas pero pluricelulares.
Aún así, hay pocos estudios serios que hablen de la rentabilidad de estos procesos. ¿Se puede producir biodiesel? Sí, pero tenemos que ver si es rentable, si no, ¿para qué? Por otra parte, hay un fallo inicial filosófico en la producción de biodiesel a partir de microalgas. La gente dice, mira, pues estamos retirando CO2 de la atmósfera y así contribuimos a frenar el cambio climático. ¿Para qué? ¿Para quemarla otra vez? A ver, los humanos somos lo que somos pues porque hemos manejado el fuego. Es decir, el fuego define a la especie humana. Pero ya después de tanto tiempo, yo creo que deberíamos empezar a aprender a dejar de quemar cosas, ¿eh? Porque el ser humano es muy pirómano. Entonces, ya hemos dicho para qué no valen las microalgas. ¿Para qué valen las microalgas? Pues usos no pirómanos, evidentemente. No me pagan. Fitoplancton Marino es una empresa que a mí no me paga y no recibo ninguna prebenda de ellos, nada. Pero todo lo que hacen lo están haciendo muy bien y están vendiendo toda su producción. ¿A qué se dedican? Alimentación, dermocosmética, acuariología y acuicultura. Esos 4 campos, si uno hace muy bien las cosas y sabiendo con quién compite, sí es un campo rentable. Y el que de verdad ha visto qué es lo que es rentable en el campo de las microalgas es este muchacho, este señor, que esta mañana en el Diario de Cádiz me decían, claro, es que le pone un poquito de microalgas a arroz que no vale nada y te cobra un montón. Hombre, yo no creo que use arroz brillante precisamente este señor para hacer un plato. Probablemente usa un arroz muy bueno y el arroz sabe algo que probablemente no han probado antes. Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale un cuadro de Miró? Un cuadro de Miró vale exactamente lo que la gente quiera pagar por él. ¿Cuánto vale un plato de arroz hecho con microalgas? Pues lo que la gente quiera pagar por él, evidentemente. Es decir, las microalgas pueden ser rentables, pero siempre desde un punto de vista, no diré publicitario, porque lo mismo que antes les decía que la publicidad de este producto contiene la microalga marina, es triste y deplorable. Ángel León está haciéndolo muy bien. Es decir, se informa muy bien, ha estudiado mucho, tiene un departamento de I+D y tú sabes lo que te vende. Es decir, no te engaña. Pero lo puede pagar el que pueda pagarlo. Nada más, ese es mi correo electrónico. Abrimos turnos de debate y yo me subo al escenario para que me apedreen si quieren. Muchas gracias. Quede tiempo el pay. Porque yo venía aquí a cantar. Es decir, yo traía, Paloma me decía que me ha fallado el cantautor, coge la guitarra y vente. O sea que aquí me siento yo como en casa. Opiniones, preguntas, quejas. ¿Alguien? Dime. Algunas de las sustancias que se producen por las microalgas son muy buenos antioxidantes. Es decir, la astaxantina tiene una capacidad antioxidante 5 veces mayor que el betacaroteno. Lo que ya no sabría decirte es si la zanahoria tiene tanto betacaroteno y este alga produce tanto, no sé si te será más rentable comerte 5 zanahorias. Probablemente sí, visto que vale 16.000 euros el kilo de astaxantina. ¿Hasta qué punto? Es que lo malo o lo bueno, no lo sé, porque no sé, ahí no sabría decirte porque soy un poco científico puro y estoy muy fuera de los mercados. Las microalgas tienen mucho prestigio. Muchísimas gracias por todo. Gracias.